En Hechos 1:14 vamos a ver por qué. Porque ellos en las oraciones tenían que perseverar, y dice Hechos 1:14, todos estos, refiriéndose a los que habían oído a Pedro, que habían oído el evangelio, decían, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues aquí vemos, ¿no?, el compañerismo. ¿Quién había fallecido? Jesús, hijo de María, y estaban sus hermanos. Entonces ellos estaban en oración, no por el que se había ido, sino por los que se habían quedado, ¿sí? Porque el dolor, el que se había ido iba a regresar, ¿verdad? Pero ellos no lo sabían. Jesús ya se lo había dicho, pero ellos no lo sabían. Entonces estaban en el dolor, en el ruego por ellos, para que tuvieran consuelo de parte de Dios. Y cuando se refiere a las mujeres, pues eran las esposas, ¿no? Los que estaban con ellos ahí en ese, compartiendo como familia. Entonces aquí hay una palabra bien importante, ¿no?, que es unánimes en oración. Perseveraban y estaban unánimes en oración. Otra versión dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María. Constantemente unidos en oración. Es la versión de Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Esa es otra versión. Entonces, estaban unidos, unánimes. Esta palabra unánimes viene del griego homo tumadón. Homo significa juntos, en común o al mismo tiempo, ¿no? Tumus se refiere a la mente, el alma, el espíritu o la pasión. Se traduce como respirar juntos. Fíjense, o sea, la iglesia tenía un mismo mente, un mismo alma, un mismo espíritu, y casi como que te faltaba el aire si alguien no venía, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería describir, un grupo de personas en completa unidad y armonía. Cuando los griegos utilizaban esta palabra, los griegos seculares lo usaban para describir a un grupo de personas que se unían ante un peligro común o deber compartido. Pues sí, hermanos, sí había un peligro en común. Perseguían los judíos, estaban persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Y tenían un deber que también debían hacer, ¿no? Compartir el evangelio. También había oposición. Y eso apenas que comenzaba la iglesia, imagínense. No estaba el principal, había fallecido, había una promesa de resurrección, pero ellos no sabían qué iba a suceder. Entonces estaban como en duda, ¿no? Entonces lo primero que hicieron fue ponerse en un mismo sentir, en una misma mente, en una misma alma, ¿verdad? Y se mantenían unidos. Si hubieran dependido solos, tal vez no se habrían relacionado entre sí. ¿Se acuerdan cuando falleció el Señor? Fue allá, se le apareció por 40 días a la gente, y Pedro ya estaba otra vez pescando. y Jesús le dijo, hey, vente, véngase para acá. Y estaba en la orilla, ¿no? Dice que estaba haciendo un arroz a la tumbada con pescado y no me imagino, ¿ah? Porque estaba haciendo ahí unos peces para comer, y llegaron ellos, ¿verdad?, a sentarse con él, y se les presentó, ¿sí? No se habrían relacionado entre sí, pero se vieron atraídos por una causa mayor que ellos mismos, ¿sí? Entonces, hermanos, la invitación de Dios para nosotros es eso. Hay una causa mayor. ¿Cuál? Pues las almas que se están perdiendo. Son miles de almas las que se están perdiendo, ¿sí? Y entonces ese es el propósito de nuestra predicación y de nuestro evangelio. Gracias a Dios que tenemos ahora unas herramientas, ¿no? Por medio del internet se puede grabar, se puede filmar y se puede dispersar con mayor facilidad, ¿verdad? Entonces no debemos descuidar esto. Bueno, ¿qué significaba esto de unánimes? Es una unidad notable. En los evangelios los discípulos parecía que siempre se peleaban y discutían. ¿Sí se acuerdan?
¿verdad? Que estaban ahí, ¿no? Que yo quiero ser el primero y que no, y permítenos sentarnos a tu diestra. Y algunos decían, no, Pedro decía, no, Señor, que todos te dejen, yo nunca te voy a dejar. Y, o sea que todos, y Jesús les dijo, ¿saben qué? El que quiera ser mayor entre ustedes, pues sea el esclavo de todos, ¿verdad? Y él les estaba diciendo, no, uno decía una cosa, uno decía, no, pues si meto la mano voy a creer, ¿verdad? Y veo ahí la herida, o sea, había diferencias, ¿no? ¿Sí? Pedro todavía tenía la historia de negar al Señor. Tomás todavía dudaba de su resurrección. Mateo quizás regresó a cobrar impuestos. Simón seguía siendo celote. En esa época un celote era como una especie de guerrillero. ¿Sí? Sus diferencias todavía estaban presentes, pero el Jesús resucitado en sus corazones era mayor que cualquier diferencia. Fíjense, ellos se dieron cuenta que el Señor había resucitado y que eso era mayor y que tenía un propósito mayor que sus propias vidas. Eso cambió radicalmente sus pensamientos. ¿Sí? Y es verdad, hermanos, o sea, yo cuando me rindo al Señor, mis propósitos, mis anhelos y todas mis motivaciones cambiaron radicalmente. ¿Por qué? Porque había un propósito en mi vida, el cual yo debería de cumplir. Y la única herramienta que yo tenía, hermanos, es precisamente la oración. Incluso sus hermanos, hijos de María, estaban ahí, y aunque parecía que nunca apoyaron su ministerio, antes de su muerte y su resurrección. Fíjense, está en Juan 7:5 en la Reina Valera. Fíjense, o sea, los hermanos ni creían en él, que dice Juan 7:15. Yo creo, 7:5, perdón. 7:5. ¿Qué les dijo ahí? Dice Juan 7:5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero ahí estaban, en su muerte y en su resurrección. No creían en él. Y quizás tú ahorita en este tiempo, tus hermanos dicen, ya te lavaron el cerebro, ya te lavaron el cerebro, ya estás yendo ahí y además son puro sacar dinero. Así dice la mayoría, ¿no? Dice, nana, si tú eres bien grosero, tú eres bien esto, tú eres bien lo otro, y lo parece mentira, ¿no? Que los propios hermanos son la principal piedra de tropiezo para nuestra vida, ¿no? Dice, no, nana, si tú eres bien borracha, ahora era muy santo. Claro que pues ellos no entienden eso, ¿verdad? Porque es necesario que sea el Espíritu Santo el que nos revele lo que está sucediendo en nuestra vida, por qué hemos cambiado, ¿sí? Después de encontrarse con el Jesús resucitado, se convirtieron en verdaderos seguidores. Nada más imagínense, hermanos, vieron morir, lo vieron cómo le metieron la lanza, lo llevaron al sepulcro y después se les aparece por 40 días, ¿sí? Todos perseveraban en oración y ruego, cuando todavía no lo habían visto. La idea del ruego es un sentido de desesperación, porque había peligro. Sí, había peligro y ellos necesitaban tener seguridad. Y ya lo vimos más adelante en el libro de los Hechos. Si lo lee usted, se va a dar cuenta que pues los amenazaron para que no siguieran predicando. ¿Sí? Así que había un sentido de desesperación y seriedad en la oración. ¿Pero por qué el ruego? Bueno, vamos a ver por la pregunta que se hicieron en Hechos 1 del 6 al 8, de la primera parte del 8. Fíjense qué pasó. Ahí los discípulos dicen, entonces los que se habían reunido, Hechos 1 del 6 al 8, en la versión Reina Valera, dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y otros dicen, los que se habían reunido con insistencia le preguntaban, ¿restaurarás Israel en este tiempo? ¿Por qué preguntaban? Porque los romanos habían sojuzgado al pueblo, cobraban impuestos y entonces ellos decían, ellos lo veían como un asunto político, todavía, y no se trataba de un asunto político,
como ahorita. Todo lo ven como un asunto político, pero no es un asunto político, es una restauración del pueblo lo que se está haciendo. Y Dios está en eso, está restaurando al pueblo. Entonces ellos preguntaban, ¿vas a restaurar a Israel? O sea, ¿vas a volverlo como era antes? En los tiempos de Salomón había riqueza, en los tiempos de David eran los que dominaban. Y ahorita ellos todavía creen que tendría que ser de esa manera. Por eso atacan el Líbano, por eso atacan Beirut, Cisjordania, toda esa zona. Ellos creen que es bajo dominio militar que se va a hacer. Y no es así, hermanos. ¿Sí? Por eso se está levantando y es algo que Dios está preparando, tanta negación hacia Israel. Y les voy a decir algo, no nada más hacia ellos, porque ahí ven ustedes un montonal de cristianitos orando por el presidente que está haciendo toda esta guerra, olvidándose de todos los demás mandamientos, que hay muchos más mandamientos que tienen que ver con el beneficio general. ¿Sí? Ellos se basan nada más en 2, 3 cosas. ¿Sí? Que dicen, no, pues que el aborto, que la ¿cómo se llama? Que la ideología de género. Pero eso no es lo único que está en la Biblia. También dice que ayudes al pobre. Ahorita en Estados Unidos más del 18% de la gente perdió su hogar. Hay de más de 770,000 personas que no tienen hogar porque no pueden pagar un lugar. Fíjense. ¿Usted ve eso aquí? No, aquí está al revés. Se están haciendo hogares para el que no tiene. Fíjense. Pero hay quien va allá por el sueño americano. No, hombre, no sabe lo que piensa. Va para allá, ¿saben a qué? Va a sufrir. Aparte de la discriminación que hay, cuando dice la palabra que no oprimas al extranjero. O sea, podemos hacer esta parte, pero esta no. Y es un error, ¿verdad? Y Jesús, versículo 7, Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Otra versión dice, solo el Padre tiene autoridad para fijar fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Fíjense otra vez, hermanos. Ellos decían, vas a restaurar, vamos a estar mejor, vamos a quitar la opresión, No. Lo que van a recibir es poder por medio del Espíritu. ¿Para que sean qué? Testigos. Aunque aquí dice testigos, la palabra correcta es mártires. ¿Sí? O sea, no iba a ser fácil llevar el evangelio a todos esos lugares. No iba a ser fácil. ¿Sí? Por 300 años hubo 10 persecuciones y mataron a muchos cristianos, hermanos. No era una empresa fácil. Hoy, gracias a la libertad que tenemos, no está sucediendo lo mismo, pero va a suceder más adelante. ¿Sí? Ahora, aquí vemos 3 pasos importantes en hacer decisiones piadosas. Los discípulos estaban en obediencia, estaban en convivencia y estaban en oración. ¿Sí? Vimos que dijeron, váyanse allá, oren, esperen, sean llenos del Espíritu Santo. Fueron obedientes. Estaban unánimes juntos, tenían convivencia, compartían el pan, estaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿sí? Y estaban en oración cuando vino el Espíritu Santo, ahí en Hechos 1:8. Este versículo resalta y marca la pauta para el resto del libro de los Hechos y para la iglesia. Una perseverancia unánime a pesar de las incertidumbres y dolor recientes. Los creyentes se mantuvieron juntos, unánimes, concentrados en un mismo propósito. El texto relata que se dedicaban continuamente a la oración. En momentos de duda o antes de grandes tareas,
buscar a Dios era su primera respuesta. Incluía a todas aquellas personas unidas por la misma fe y que antes dudaban de Jesús. Fíjense, era una dedicación. ¿Por qué? Porque había varias cosas que debíamos confrontar y que no podíamos hacerlo solos, hermanos. ¿Sí? Esta condición de unidad o de unanimidad, de un mismo parecer, de un mismo ánimo, se repite continuamente en el Nuevo Testamento. En pocas palabras, aquellos que siguen a Cristo deben vivir, adorar, ministrar e interactuar unos con otros en una armoniosa y bendecida unanimidad, en un mismo pensamiento, en un mismo deseo, en una misma pasión. Los cristianos debemos ministrar e interactuar unos con otros. ¿Sí, hermanos? Miren, cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, había una familia que participaba mucho con nosotros. Pero vimos que pues ellos no seguían al Señor. Entonces nos alejamos un tiempo de la convivencia con ellos. Cuando si supieron que nos volvimos al cristianismo y nosotros nos alejamos y volvimos con ellos, pasados 2, 3 años, volvimos a convivir con ellos, me acercaban la copa y me decían, ahora tómate una cerveza, que no sé qué, y yo veía la intención, ¿no? Como queriéndome hacer tropezar. Pero yo lo entendía, ¿no? Porque su corazón no era el correcto. Nos apreciaban, nos querían, nos habían ayudado mucho, pero sus convicciones les hacían pensar que uno podía seguir viviendo como vivió en el pasado. Y no es así, hermano. Entonces, no dejamos de convivir con ellos, pero sí no volvimos a participar en todas esas formas, ¿no? de convivencia, de chismes y de comentarios que no son convenientes, ¿verdad? Y tampoco tomando, ¿sí? Así que era necesario que nosotros estuviéramos en una unidad con los que profesaban nuestra misma fe, y lo hicimos, hermano. Nos alejamos, perdimos amistades, perdimos muchas cosas, perdimos en nuestra convivencia, pero ganamos una nueva familia en Cristo y nos fortalecimos en la fe, que es lo principal. Y volvemos a Hechos 2:46. Dice que estaban, ¿qué? 2:46. Unánimes en el templo día tras día. Bueno, en esa época se podía, ¿verdad? Día tras día, porque era diferente la forma de vivir. En el Hechos 4:23 dice, ¿sí? 4:23, perdón. Dice, cuando soltaron, dice, a Jesús, a Pedro y a Juan, dice, Juan, pues, y puestos en libertad vinieron a los suyos y encontraron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían hecho. Este no es el que yo quiero, ¿verdad? Dice, alzaron su voz todos a Dios unánimes juntos, todos. 4:23, ¿sí es? Sí. Bueno, pues me equivoqué, hermanos. 24:23. Ah, ok. Bueno, la siguiente, ¿verdad? O sea, alzaron su voz unánime. Cuando los líderes religiosos le ordenaron no hablar acerca de Cristo. Fíjense. Les ordenaron, no hablen de Cristo. Y ellos dicen, no, alzaron su voz unánimes a Dios. No se quedaron callados para seguir testificando. A medida que fueron avanzando en el ministerio, dice otro versículo, de un solo ánimo en el pórtico de Salomón. Hechos 5:12. O sea, eran unánimes en el templo día tras día. Alzaron su voz unánimemente y tenían un mismo ánimo el día que se presentaron ahí en el pórtico de Salomón. Ahí estaban. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Unánimes otra vez. Y en 1 Corintios 1:10, fíjense lo que le dijo Pablo a los hermanos en Corintios. Aquí dice, os ruego, yo tengo la versión que dice, os los exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo
hablen todos una misma cosa y que no haya divisiones entre vosotros. O sea, no es fácil estar en unidad ni unánimes. Aquí está. Los exhorto, hablen una misma cosa, no haya divisiones, sino que estés perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? No hay nada de eso de que yo pienso, yo opino, yo creo. No, se trata de qué es lo que dice Dios. No se trata de mi opinión personal. Porque mi opinión personal puede estar motivada atrás por otra circunstancia o por un deseo. Y nosotros estamos previniendo eso. ¿Qué dice Dios? Vamos a hacer lo que dice Dios. ¿Sí? Por eso era necesario que estuvieran en la doctrina de los apóstoles. Porque los apóstoles dijeron, no podemos negar lo que nuestros ojos han visto y hemos vivido. No lo podían negar. ¿Sí? Ellos, fíjense, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ellos recibieron alimentación milagrosamente, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. El Señor sigue diciendo a los creyentes que interactúen entre sí en armonía. En Efesios 4:13, Dios habla hoy, dice, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3, Dios habla hoy. En 2 Corintios 13:11, en la Nueva Versión Internacional, dice, que sean de un mismo sentir, vivan en paz. Es 2 Corintios 13:11. 13:11. Fíjense, aquí todavía más, dice, en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. O sea, tenemos que buscarlo, tenemos que buscar la paz, sí, la unidad. Miren, usted no puede, quizás no esté de acuerdo en muchas cosas, pero por la unidad a veces hay que ceder. Hay muchas roces en las familias y principalmente en la cuestión económica. Y eso puede destruir familias enteras. Debemos tener cuidado porque no es una empresa fácil mantener la unidad, estar juntos, tener una misma mente. ¿Sí? Miren, le voy a decir algo. Sucede mucho esto en las parejas, que el marido toma la decisión y la esposa dice, no, es una buena decisión. Y comienza un roce, ¿no? Entre el esposo y la esposa por la decisión que toma el marido, que a veces es equivocada. Pero le voy a decir algo, a veces es necesario que el marido se equivoque para que esas decisiones las piense mejor. Déjelo que se equivoque. Déjelo para que se tropiece y diga, ay no, pues la regué. Ah, no, pero nosotros, la mujer, en esa idea de la seguridad, dice, no, es que ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo voy a permitir? ¿Cómo? ¿Nos va a llevar a todos en el tren? Sí, hermanos, que se los lleve a todos, para que duela y para que piense bien sus decisiones. No es fácil, ¿verdad? Porque sufre uno. Sufre uno. No es fácil. Debemos dejar que sus malas decisiones arrastre a toda la familia. Yo tomé malas decisiones, no crean que estoy librado, en mis decisiones. Un día dije, voy a vivir por fe. Y arrastré a mi familia en la ¿cómo se llama? En la economía. Porque ¿cuál fe? No tenía yo nada de fe, hermanos. No había tal fe. No, yo decía que tenía. Pero cuando no veía yo la respuesta de Dios, decía, ay, Dios me está fallando. ¿Cuál fallando? Tomaste malas decisiones. Así nos pasa. Ahora lo digo por experiencia propia, ¿eh? No sé si a usted le pase, ojalá no. Pero sí es necesario, a veces. Sí. No se preocupe,
Dios los va a sacar del problema. Aunque usted tropiece, aunque se retrase un poquito más, ¿verdad? Dios los va a sacar adelante. Todo tiene su tiempo. Por eso le decía a aquellos, no tienen, o sea, no, ustedes no tienen derecho a saber cuáles son los tiempos y las sazones. No se fijen en eso. Llénense del Espíritu. Reciban poder del Espíritu. Porque ese Espíritu nos va a poder hacer resistir en esa mala decisión, hermano. Porque le voy a decir algo, Dios no quiere librar, pero nosotros somos necios, tercos. Entonces Dios dice, bueno, está bien, toma tu decisión, órale, pásale al baile. Y a veces no sabemos la tonada y perdemos el paso. No, hermanos, no se crea, lo digo por experiencia. Estas expresiones aparecen en el libro, o sea, esta de unánimes, aparece en el libro de los Hechos 10 veces de las 16 que existen en el Nuevo Testamento, para denotar la unidad en la oración, y el propósito proviene de el propósito proviene, ya lo dije, de la palabra homotumadón. Este vocablo implica literalmente juntos con el mismo impulso o pasión. Fíjense, juntos con el mismo impulso o pasión. Porque una casa dividida, ¿qué dice? No prosperará. Lo dijo Jesús. Pero claro, esto tiene que ver con el Evangelio, no con tus ideas aspiracionistas que tienen algunos. Y ahorita está muy de moda. ¿Sí? En el libro de los Hechos, la palabra orar se menciona 9 veces y la práctica de orar en casi 40 pasajes. En la Biblia, la palabra oración, orar, oración, oraciones, oro y orando aparecen más de 300 veces en ambos testamentos, y en el Nuevo Testamento el sustantivo oración aparece 37 veces, variando según la versión. Fíjense, orar, oración y orando aparece 37 veces en el Nuevo Testamento y 10 veces en el libro de los Hechos, por referente a la iglesia, a los nuevos cristianos. Pero ¿cómo voy a orar si 5 minutos y 1 minuto se me acaban todo? Ya no tengo que decir. Bueno, hermanos, hay que orar en todo momento. Y le voy a decir algo, miren, le voy a decir, mi esposa, cuando vamos a hacer una reunión, que ahorita no hemos hecho ya en mucho tiempo, de hacer una mariscada, ella dice, Señor, que sea tu sazón, que sea seas tú ahí lo que vamos a comer. Y empieza ella a estar en ese tiempo de oración haciendo la sazón. Cuando llega la gente y ya ha probado, dice, uy, te salió riquísimo, está bien rico, nunca había probado esta comida de esta manera. Pero ¿quién fue? ¿La sazón de mi señora o será la sazón del Señor? Porque estaba orando. Sí, hermanos, a veces parece que no, pero hay muchas cosas que tenemos que estar en oración para salir a la calle nada más. Porque como dijo hace rato mi esposa, muchos salen y piden regresar, algunos no regresan, hermanos. No regresan. Así que debemos tener mucho tiempo de oración para que podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Siguiendo nuestro principal ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, los evangelios registran más de 25 ocasiones explícitas por las que Jesús oró, y vamos a resaltar unas cuantas, las cuales la iglesia oró cuando ascendió al cielo el Señor Jesús. Jesús oró en momentos de dolor. Juan 11:35, había fallecido Lázaro y fue hacia allá donde estaba. Después de 4 días, ¿verdad? Se encontró con Marta, con María,
Marta lloraba y decía, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera fallecido. Y había dolor. ¿Y qué dice el versículo 35? Entonces Jesús lloró y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? ¿Verdad? Y ahí nos saltamos al 41, al 44, de esa misma Juan 11. Ya estaba en el sepulcro. 41 dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ya que estaba en el sepulcro, dice, quiten la piedra. Así que la recorrieron a un lado. Jesús miró al cielo y ¿qué dijo? Padre, gracias por haberme oído. Fíjense, en el dolor, el hombre había fallecido. ¿Sí? Y en el 42 dice, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces gritó, Lázaro, sal de ahí. ¿Y qué sucedió? Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Fíjense, hermanos. O Jesús oró y pidió al Padre, gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Y nosotros debemos tener esa seguridad, hermanos. No se trata de lo que usted sienta, se trata de lo que usted sabe. Usted sabe que ahorita a nosotros, Dios siempre nos oye. Siempre. Por eso debemos ir recurrir a la oración. No, pero estamos ahí todos desesperados, todos agüitados, todos con un ánimo. Decía mi esposa, 3 meses sin luz, pues, ¿qué ánimo podríamos tener? ¿Sabe qué? Aprendimos a que orábamos, cantábamos, alabábamos, y no había ni luz, no había ni que comer, no había... Pero hubo unidad. Y mi hijo ya lo ha dicho varias veces. Hubo unidad. Teníamos un mismo sentir. Confiábamos que Dios. Y Dios nos proveyó. Nos proveyó quien nos pagó la luz, nos proveyó quien nos dio biogás, nos proveyó quien nos dio una despensa, nos proveyó quien nos dio hasta para comer carne asada, pescado, del más caro. O sea, ¿cuál pesar? Claro que en ese momento les puedo asegurar que no nos sentíamos muy seguros. Porque abrían el refrigerador y estaba apagado y no había nada. Íbamos a la cena, ni siquiera una Maruchan. Un tiempo que Dios trató con nuestra vida, pero fue una experiencia que buscaba la unidad. Y gracias a Dios sí pudimos, pero por el amor de Él. Momentos de incertidumbre, Mateo 14 del 15 al 21. ¿Verdad? Estaban los 5,000, ya había predicado el Señor Jesús. Y decían los apóstoles, despídanlos para que se vayan a comer. Y Jesús les dijo ahí en el 16, no es necesario, denle de comer ustedes, les dijo. Dicen, no, ¿con qué dinero? 17, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron a Jesús. Y Jesús dijo, tráiganlos aquí. Luego, 19, le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron, ¿qué? ¿Cuánto quisieron? Estamos en Mateo, Mateo 14:15. Mateo 14:15 y al 21. Ya estamos en el 19.
Luego le dijo a la gente, después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. ¿Verdad? 20. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. 5,000 hombres, aparte esposas e hijos. Y todavía sobró 12 canastas. Ahí dice en el 21. En un momento de incertidumbre, no hay que comer, no te preocupes, Dios va a proveer. Usted haga lo que tenga que hacer. Párese, miren, les voy a decir algo. Yo me paraba, me salía de la casa en la mañana, me iba caminando y así, me iba yo caminando y regresaba a veces sin nada. Ni había agarrado trabajo, me iba de raite, iba y regresaba y estaba sin haber nada todavía y sin dinero. Como me fui y regresé. Pero de repente me hablaban y decían, ¿sabes qué? Aquí tengo 2 kilos de carne para asar. ¿Los quieres? Llévatelos, ven por ellos. O sea que yo ni huevitos ni sopita. Dios, carne para asar. Después otro día me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Aquí tengo un lenguado que no guisamos el otro día, son 3 kilos, 4 kilos, llévatelos para que te los comas. No sabían ni siquiera que no teníamos nada. Después llega una hermana un día y pasaron dos días, no sí teníamos que comer, pero llega de pasados 2 días y dice, ¿sabes qué? Hace 2 días que Dios me dijo que le comprara esta despensa, pero yo no se las había traído y hasta apenas hoy pude. 2 días después de que ya tenía la despensa. Y había de todo, hermanos, jamón, pollo, arroz, leche, aceite, todo había ahí. Después de un día un hermano dice, ¿sabes qué? Aquí tengo un tanque de gas, está lleno, llévatelo. Nada más me lo regresas ahorita que te acabes el gas y ya me lo doy. Y llevé el tanque de gas a la casa. No, hermanos, o sea, debemos confiar en el Señor, en esos momentos de incertidumbre, en lo que parece que no hay nada. No es fácil. No es fácil. Fíjense, también antes de grandes tareas o decisiones. Lucas 6:12, ahí Jesús, antes de elegir a los 12 apóstoles, fíjense lo que hizo en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. ¿Para qué? Para tomar una decisión. ¿Quiénes iban a colaborar? ¿Quiénes iban a trabajar? Y yo creo que aquí también debemos tener un tiempo de oración para saber si Dios nos va a poner las personas correctas para los ministerios. Así debe ser. Porque no se trata de los que estén disponibles, no, se trata de los que obedezcan a Dios. No es fácil. Hay que obedecer a Dios en todo y ser constantes, unánimes, perseverantes. No es fácil. Toda la noche puso a orar. 13. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. A 12. Sus nombres son los siguientes: Simón, Andrés, Santiago, que también otros se ponen Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, otro Santiago, el hijo de Alfeo, y otro Simón. Por eso le llamó al otro Pedro. ¿Sí? El Simón que era el celote. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Hermanos, todos estos tenían sus defectos. Imagínense el guerrillero, el traidor, el que negaba, el que dudaba, el que había sido publicano. O sea, no se crea que aquí, ya lo dije al principio, aquí va a haber de todo. Va a haber de todo. Así que no nos extrañe. Si algo no nos gusta, no nos parece, no nos extrañe.
Pero así como dice la palabra, como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a los que fallan. Qué bueno que somos poquitos, ¿verdad? Porque ahorita no, ahorita no hay muchas fallas, ¿verdad? Las oraciones de Jesús varían desde momentos de intimidad a solas con el Padre, en Mateo 26, 36 al 46, no, nada más apúntelo, no lo busque, hasta peticiones públicas, en Juan 12, del 27 al 28. También había súplicas de angustia, ahí en la cruz, en Mateo 27, 46. Oraciones de intercesión, Juan 17. Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, usted ve todo tipo de oraciones hay. De intercesión, ya dije, ¿verdad? Y de gratitud, Mateo 11, 25 y 26. ¿Sí? Apúntela y la lea en su casa. Ya dije, sí, momentos de intimidad a solas con el Padre, peticiones públicas, súplicas de angustia, oraciones de intercesión y también oraciones de gratitud. ¿Sí? Como corresponde a nuestra nueva naturaleza divina, la oración es una comunicación constante con nuestro Padre y Creador. La Iglesia reconoce su incapacidad para resolver los distintos aspectos de la vida cotidiana: enfermedades, adicciones, problemas económicos, depresión, ideas suicidas, también anhelos y deseos puros, como una mejor vivienda, salario, que alcance a terminar una carrera o un proyecto de negocio. Todo eso, hermanos, nosotros lo podemos poner en oración. Todo, la vida diaria. Nuestra oración, unos por otros, pone en práctica nuestra compasión, misericordia, interés genuino, sabiendo que el único que tiene en sus manos el control de todas las cosas nos ayudará. La oración, Señor, al Señor nos dice, nos hace ver que dependemos de Él, hermanos. No de nuestra capacidad, nuestra habilidad, de nuestro buen decir, de nuestro conocimiento. No, dependemos de Dios, porque ahora somos de Él, nacimos para Él. ¿Sí? Él nos va a ayudar en todas nuestras necesidades. Y no nada más en la de nosotros, en la de otros. La fe personal a veces no alcanza para confiar plenamente en Dios. Sí, hermanos, como les dije, yo dije, voy a vivir por fe. Pero ¿saben qué? Dios dice, ¿sabes qué? No te va a alcanzar. Necesitas rodearte de otras personas que tengan fe. Por eso somos un cuerpo. Ya lo he dicho. Se enferma una parte y de repente ahí empiezan a llegar los anticuerpos a atacar esa parte para ser sanada. Así nosotros igual, hermanos. Dudamos, no creemos, vemos una adicción, vemos que no resulta como nosotros queremos, pues vamos orando juntos por esa petición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe personal a veces no alcanza. A veces la fe de otros nos alienta, como cuando aquellos metieron al enfermo por el techo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En Lucas 5:18. ¿Sí? Allá por el techo, creyendo que Jesús lo podía sanar, dice que lo metieron, rompieron el techo y lo metieron. Otros, porque el que estaba enfermo no podía hacer nada. Otros lo llevaron. Otros, porque creyeron. Asimismo, la oración en la iglesia abre el techo del cielo para la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que siempre está intercediendo por nosotros. Así lo dice la palabra, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque nuestra fe falla, hermanos, falla. Cualquier cosita nos quiere tumbar. Vamos a leer en Lucas 5, dije 18 al 26, pero vamos a leer el 20 y el 26. Fíjense lo que dice el 20. Cuando Jesús vio la gran confianza de aquellos hombres, que aquellos hombres tenían en Él, le dijo al enfermo: amigo, te perdono tus pecados. 26 dice, y todos quedaron admirados y llenos de temor y comenzaron a alabar a Dios diciendo,
qué cosas tan maravillosas hemos visto hoy. ¿Saben por qué dijeron eso? Porque los fariseos decían, y fíjate qué autoridad, ponlo ahí, hijo, en el 21. ¿Con qué autoridad puede perdonar pecados este? ¿Quién se cree este que es? ¿Qué barbaridad dice contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Miren lo que le contestó Jesús, 22. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan así? ¿Por qué piensan así? Dígame, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dijo al hombre que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 25. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Enfermo por la fe de otros, no le alcanzaba su fe. Es importante, hermanos, por eso nos reunimos, por eso oramos, por eso tenemos este tiempo de oración antes de comenzar la reunión. Oremos unos por otros. Miren, hermanos, no es necesario que nosotros sepamos cuál es su problema y su conflicto. Nomás pida oración, pida oración. Yo cuando comencé este estudio dije, oren por mí, para que Dios me dé la palabra, porque eso es lo que yo necesito. Necesito la palabra para creer en Dios, para ser transformado. La palabra es la única que va a cambiar mi vida. La única que va a cambiar mi manera de pensar, mi mente. Es la única que me va a conectar a Dios con oración. Es la única manera, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos a una nueva naturaleza, una naturaleza que es divina. Aunque usted no lo crea. Aunque usted se sienta carnalote, carnal. Aunque le gusten todavía las de Jenny Rivera y las de el Gallo Lizalde. Aunque usted todavía esté en parte de aquella naturaleza, usted ya tiene una nueva naturaleza, la cual se va a ir desplazando progresivamente en lo que crecemos en el Señor. No se deje engañar por el enemigo. No, tú sigues siendo igual de impulsivo, sigues siendo igual. No permita que ese pensamiento entre en su mente. Usted pertenece a Cristo. Somos del Señor. Y si fallamos, yo les voy a decir algo. Yo a veces tengo que decir, Señor, lleva todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Porque no crean que todos mis pensamientos son muy puros y sanos, Pero sé esa palabra y me refugio en ella. Le digo, Señor, lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque no todos los pensamientos son buenos. Y más si nos pasa algo, ¿verdad? A veces tenemos deseos de venganza, ¿no? O de revancha. o respondemos cuando alguien nos ofende. Lleva todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo, Señor. Así que, hermanos, tenemos que orar. Tenemos mucho que orar, porque yo fallo mucho. Y tengo que comenzar por mí. Y también por la iglesia, por la intercesión, por mis hermanos, por mis hijos, por mis nietos, por mi trabajo, por todo. Tengo que orar por todo. Y ahora vamos a orar para despedir esta enseñanza. Señor, te damos muchas gracias. Tú quieres, Señor, que te hablemos. Tú ya sabes todas las cosas. Ahí dijo Isaías que aún no estaba nuestra palabra en la boca cuando he aquí tú ya la sabes todas, Señor. Pero tú quieres que nosotros nos expresemos hacia ti, que te busquemos, que busquemos tu rostro, Señor. Y ese tiempo de oración, hablando a ti,
tenemos que tener esa seguridad que tenía Jesús. Que tú siempre nos oyes, Señor. Y que tú estás pendiente de todas, hasta nuestras malas decisiones. Algunas veces nos librarás de nuestras malas decisiones, Señor, pero otras veces no. Nos harás comprender que era necesario que pasáramos una mala experiencia para que no volviéramos a incurrir en ellas. Te damos gracias, Padre, porque tenemos esta comunión contigo, Padre. Y tú, Padre, vas a librarnos y algunas cosas las vas a permitir para que crezcamos en la fe. No nos queda más que darte las gracias porque nos diste una manera de comunicarnos contigo y está a nuestra disposición todo el día, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.